El discurso docente. El discurso docente es la visión personificada del sujeto en su acción oral. Ella permite delimitar o esbozar una concepción propia que va a ser diseminada hacia los oyentes. La gran mayoría de interacciones lingüísticas entre docente y alumno y entre alumnos constituyen lo que comúnmente se denomina diálogo. El discurso permite identificar el tipo de poder ejercido en el aula y cómo las prácticas discursivas lo normalizan en las dinámicas de comportamiento y relación construidas entre los estudiantes y el docente recíprocamente. Esto es, tanto el docente como el estudiante poseen un manejo de poder en el aula y ambos aplican estrategias de ese poder, tales como gritar, el diálogo desafinante, entre otros. Cuando se revisan elementos de contenido didáctico y de contenido disciplinar, se examina y valora cómo el profesor, en sus clases o en una entrevista, deja de ver lo que sabe de cómo enseñarla o cómo conducir el proceso para que los estudiantes se apropien del aprendizaje que se está atendiendo al discurso educativo. Esta dimensión del estudio se reflejó en un conjunto de categorías que se explican a continuación. El discurso aleccionador. El discurso aleccionador son los momentos en el que el docente quiere orientar a través de su discurso al estudiante o invitarlo a cambiar su comportamiento en el aula. El discurso memorístico. Este discurso memorizado contiene la misma estructura que el discurso leído. Es importante resaltar que se redacta y luego se memoriza, al igual que el discurso leído. Este se investiga, prepara y se estudia al mismo tiempo, por lo que es más fácil recordar la estructura del texto. Discurso monologado. Son momentos o situaciones en el que la exposición del profesor se privilegia y, frente a ella, los estudiantes tienen una actitud pasiva. Discurso para el debate. Aquí el educador revela o demuestra lo que está dispuesto a dar la palabra y facilitar el intercambio en los estudiantes con respecto al tema de estudio. Uno de los objetivos primordiales del discurso docente es que sea un elemento para generar debate, a través de la confrontación de ideas que son expresadas por los interlocutores. Discurso como sarcasmo. En las clases observadas, este se emplea con adolescentes, como una forma educada o velada para el bien ofender o regañar, o emplazar al estudiante a que asuma comportamientos concretos. El profesor ironiza porque no puede ir directamente al insulto o al llamado de atención con estudiantes que son de un razonamiento más desarrollado que los infantes. Discurso persuasivo. De formas distintas, el docente exhorta, incluye al estudiante en una dinámica con un propósito personal y sutilmente hace saber al educando lo que está llamado a hacer o evitar. El discurso de carácter evaluativo. Con el discurso educativo, vale decir con las palabras, expresiones, hasta gestos del profesor, el estudiante reconoce estar siendo evaluado. Es decir, se encuentra en un espacio donde se le juzga y valora por lo que dice, lo que hace, el tiempo que le toma y la forma de hacerlo, entre otros. El discurso como una forma de control. Este se presenta como solución. Al momento de un altercado con un estudiante, así se evidencia también el control o dominio por parte del docente a través de un discurso autoritativo, dejando un precedente para los demás educandos. Cabe destacar que el discurso tiene una intencionalidad formativa, pues es en la comunicación como interacción social donde se construyen los valores de un grupo. La comunicación es inherente a la cultura, ya que ésta define el sistema de creencias que posteriormente desembocan en ideales. Y son los ideales compartidos por una cultura los contenidos expresados en el discurso. Es entonces en el proceso comunicativo donde se establecen los roles de cada uno de los agentes del proceso de aprendizaje. También tenemos la relación comunicativa que el docente establece con sus aprendices. Define su rol profesional de guía de aprendizajes o conductor de contenidos, en que en ambas situaciones existe una comunicación. Dentro de la relación comunicativa están diferentes tipos de comunicación docente, definidas como comunicación afectiva, es aquel tipo de comunicación donde prima el elemento afectivo en el discurso,
Comunicación autoritaria es aquel tipo de comunicación mediante la cual el profesor o profesora establece una relación de imposición de su rol con la consecuente sumisión y pasividad del alumno o alumna. Comunicación conciliadora es aquel tipo de comunicación donde el profesor o profesora establece una relación de mediador, conformidad, entendimiento y armonía con los alumnos y alumnas, siendo la toma de acuerdos la base para la comunicación entre ellos. Comunicación flexible es aquel tipo de comunicación en que el profesor o profesora establece una relación de tolerancia a las actitudes de los alumnos y donde no se observan límites en el rol del alumno o alumna. Comunicación jerárquica es aquel tipo de comunicación en el cual el profesor o profesora establece un rol de guía reconocido socialmente de forma tácita. Otro aspecto que se considera en la relación comunicativa de los profesores con los alumnos y alumnas es la participación de los estudiantes a través de las respuestas que se presentan. Estas respuestas son clasificadas como expresión alumno, que básicamente es la respuesta no verbal a los mensajes del profesor o profesora, definidos en expresiones de susto, sonrisas, entre otras. Participación alumno. Se entiende en el cual el alumno tiene un protagonismo en su proceso de construcción de conocimientos y no las simples respuestas a los mensajes del profesor o profesora. Silencio alumno. Situación que se da cuando el alumno o alumna se ve intimidado de expresarse verbalmente. Estos son aspectos importantes a tomar en cuenta para distinguir un discurso docente. El discurso del docente y su función como herramienta de mediación pedagógica. El discurso debe servir como herramienta de comunicación antepuesta a la heteronomia para ser de índole emancipadora, donde el estudiante como sujeto conocente haga de su aprendizaje un proyecto y desafío para construir su propio discurso del conocimiento, no desde lo prescrito de otros discursos, sino desde la argumentación positivista en donde la experimentación, la constatación y la evidencia son los elementos que facilitan esa construcción del conocimiento. Si se conceptualiza el lenguaje verbal hablado como una actividad comunicativa en la escuela, se encuentra que el lenguaje verbal y en forma de discurso pedagógico cumplen una función de herramienta arqueológicamente, epistemológicamente, pues el discurso de ese puente se conecta a la intención del emisor, docente o estudiante, con el receptor, estudiante o docente. Para generar conocimientos, son los agentes involucrados en el accionar educativo áulico, docente y estudiante, lo que da origen al discurso de este y a su vez está influenciado por una intencionalidad, un significado social, el rol del emisor del discurso y una funcionalidad. Función reguladora, donde el docente y estudiantes asumen la mediación pedagógica para así establecer reglas o funciones en cada una de sus interacciones, buscando utilizar el discurso como media para satisfacer una necesidad cognitiva, instrumental y hasta afectiva. Función interactiva. Instrumento de control para generar o modificar las conductas como medio para relacionarse con los demás. Como manifestación de la individualidad con el fin de exponer y afirmar la propia personalidad frente a los demás. Función personal, instrumento para investigar e indagar la realidad y aprender sobre las cosas. Función heurística, como un medio para transmitir mensajes. Función informativa, para dar información. Para concluir, el docente no solo media conocimientos, sino que en esa mediación se incluye su evaluación y valoración de dicho conocimiento. Y en ese instante donde el discurso trasciende lo meramente técnico para abrirle espacio a la enseñanza de otros diferentes contenidos y funciones mediante la comunicación discursiva. Gracias.